Hay oraciones que piden y hay oraciones que liberan. Ana entendió la diferencia. Ella no fue a Dios con una lista de quejas, fue a entregar su vida entera. Hoy te cuento cómo su fe inquebrantable y su silencio ante la crítica la llevaron a recibir lo que tanto anhelaba. Bienvenidos a este estudio sobre la petición de Ana. Todo esto que logramos conocer a través de la palabra de Dios no son menos que hombres que pasaron tribulación, no son menos que mujeres que pasaron aflicciones, mujeres que pasaron penitencias, mujeres que pasaron cargas pesadas, hombres que tuvieron que abandonar su lugar de origen por seguir una voz, por seguir un sueño. Pero no era cualquier sueño, no era cualquier voz, era la voz de Dios, ¿verdad? Que lo conocemos a través de la palabra de Dios. Entonces, en algún momento nosotros tuvimos algún superhéroe, ¿no? O tuvimos algún ejemplo de persona que la apreciamos como un artista, como un músico, un arquitecto, algún escritor, alguna persona que le llegamos a poner cierta admiración, algún científico. Y esas personas lograron ser lo mejor en su campo, ¿no? En su género. Si es algún músico, por ejemplo, algún actor en alguna película, alguien en la ciencia, lograron ser algo en su género, en su área, en su departamento que tuvieron, pero no vemos la trayectoria muchas veces que ellos tuvieron que pasar, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar hasta cierto punto, tener esa admiración por ellos, ¿no? Y esas personas pasan por esfuerzos y esto implica, aunque esta palabra a veces no la usamos o no la vemos durante ese proceso, pero esas personas están teniendo por esas cosas o por esos esfuerzos, por esas aflicciones, por esas presiones, tribulaciones, horrores, lastimadas, llantos, lloros que tienen durante esa trayectoria que no vemos, causan un beneficio, ¿verdad? Son importantes para causar un beneficio para que el día de hoy tú y yo lo conozcamos por las personas que son y tengamos cierta admiración o respeto por esas personas, ¿verdad? Entonces, en esa trayectoria implican muchas cosas que tal vez nosotros no vemos. Y si se recuerdan, el tema pasado, vemos los beneficios que hablamos de la justificación de la persona que ha sido declarada inocente delante de Dios. Y estos resultados que presenta estas personas y que reflejan a una persona justificada que ha sido declarada justa delante de los ojos de Dios, ha tenido también ciertas tribulaciones, ciertas presiones en su diario caminar. Vemos una serie hermosa, vimos en Romanos 5 sobre los beneficios que esta persona tiene que presentar en su diario caminar, ¿no? Y el último que vimos o que hablamos es ese gozo o como una tribulación, una presión, una angustia, una aflicción son motivo de gozo en la vida de un creyente. Eso no sé si lo recuerdan, fue lo último que hablamos. Entonces, hoy quiero hablar de una persona, de un ejemplo en la vida que es necesario y cómo quiero explicar también a la luz de la palabra de Dios, cómo es necesario que estas aflicciones, que estas pruebas y estas angustias, que son el gozo, ¿no?, que vamos a tener un cristiano, aunque parecieran muchas veces locura, son también enseñanzas que vamos a tener para nuestras generaciones, para nuestro diario vivir, para nuestro caminar, que nos van a hacer expertos en ello, pero tenemos que saber cómo reaccionar y cuáles son las formas correctas en cómo tenemos que reaccionar cuando pasen esas situaciones y lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes han escuchado hablar de Ana, ¿no? El ejemplo de Ana, que es la madre del profeta Samuel, y quisiera que pudieran abrir sus Biblias
y podamos ir a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 14 al 18. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. En primera instancia, vemos una mujer, para empezar, que no comía, ¿verdad? Dice, y comió y no estuvo triste, por lo tanto, no comía. O sea, vemos una mujer que estaba triste. ¿Qué más? Dice que no hablaba, estaba atribulada, no es lo mismo atribulada que tristeza, ¿verdad? Dice que por la magnitud de sus congojas y sus aflicción, hasta ahora ha hablado, ¿verdad? Vemos una mujer abatida, destrozada por la carga de la tristeza que guardaba en su corazón cada día, ¿no? Y aumentaba, e iba creciendo. Y todo esto la llevó a hablar, ¿no? Y a tener una petición. Vemos también una palabra ahí, petición. Te otorga la petición que le has hecho. Pero nos pongamos en contexto. ¿Quién es Ana en realidad? ¿Cuál fue la situación para que una mujer o una persona llegue al punto? ¿Qué es lo que dice? He derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuál es la situación para que una persona llegue al punto de derramar su alma delante de Dios? Bueno, para empezar, nos situamos en contexto. Estaba por terminar el tiempo de los jueces. Israel había sido guiado por así decirlo, juzgado por un sistema de jueces, por unas personas jueces, donde uno de los últimos era Elí, que también cumplía la función de sumo sacerdote, ¿no? En el templo, el cual estaba situado en Silo, que era el centro de adoración. Ahí no estaba Jerusalén todavía. Jerusalén todavía estaba siendo, era posesión de la tierra por la que estaban conquistando. Pero vemos aquí a una mujer llamada Ana, que tenía su esposo llamado Elcana. Elcana, un hombre, varón podemos decir fiel al Señor, que tenía anualmente iba al centro espiritual, si así lo podemos llamar, a Silo, a ofrecer sacrificios, a adorar a Dios. Y este hombre tenía dos mujeres, Ana y Penina, ¿verdad? Eran dos mujeres con el cual vivía Elcana, un varón de Dios, ¿verdad? Entonces, en Silo estaba el templo de Dios. Pasaba que cuando Elcana, dice que era un hombre que anualmente subía a hacer sacrificios y ofrendas a Dios, y cuando iba anualmente le daba su porción de ofrenda de sacrificio a Penina, su mujer, a sus hijas y a sus hijos. Y a Ana le daba una porción especial porque la amaba. Pero Ana no dice que no le daba a sus hijos y a sus hijas. O sea, vemos aquí una mujer que no tenía hijos. A los únicos que le daba era a los hijos de Penina y a las hijas de Penina, ¿verdad? Entonces, esta mujer, Penina, atribulaba a Ana, ¿no? La hacía enojar, la hacía entristecer y la cargaba anualmente. ¿Por qué? Porque Dios no le había concedido tener hijos, porque era una mujer estéril,
si así lo podemos llegar a decir, ¿no? En el pensamiento de Ana, una mujer que no tenía hijos. Entonces, año tras año pasaba lo mismo. Penina la cargaba, se burlaba, pero para entender esto, para centrarnos en lo que en realidad puede ser esa aflicción de Ana, tal vez ahorita en este tiempo tal vez no lo podamos entender, ¿no? Algunas personas, porque hay personas que todavía no es una gran aflicción tener hijos o no tenerlos, aunque para la mujer por lo regular es, pero hay mujeres que no, ¿verdad? Pero tenemos que situarnos, quitarnos los lentes del siglo XXI y irnos al antiguo cercano oriente, al Antiguo Testamento, en ese tiempo donde la esterilidad, ¿qué significaba una persona, qué significaba una persona que no podía tener hijos? ¿Cuál era esa tragedia? ¿Cuál era ese problema? ¿Qué conllevaba todo este contexto y esta aflicción para una persona, para una mujer? ¿Cuál era esa tragedia teológica, cultural, económica de una mujer que no podía tener hijos? ¿Por qué era tan grande esa carga para una mujer que no podía tener hijos? Para empezar, ¿qué significaba tener hijos? ¿No? ¿Qué dice Dios? Fructificad y multiplicaos. Estamos hablando a un pueblo hebreo, ¿verdad? La cultura hebrea, los judíos, donde Dios dice fructificad y multiplicaos. Por lo tanto, era la señal máxima de que Dios estaba complacido contigo, ¿no? La bendición de la semilla, la bendición de la multiplicación de la fructificación. El favor de Dios estaba contigo. Se creía que la persona que daba hijos y estaba contigo. Pero para los juiciosos era una sospecha de pecado. Para las personas que en algún punto llegan a pensar más allá de lo que no deben de pensar e imaginar cosas que no están pasando, es una manera o una sospecha de pecado. Oh, Dios no le ha dado hijos. ¿Por qué será que ese anda así, no? ¿Qué cometió para que, hermanos que están estudiando con nuestro pastor el estudio de Job, y vemos a ellos tres, ¿no? Y empiezan, ¿qué habrá cometido Job para que Dios te tenga así? Y empiezan a juiciar. Y todo esto, ¿qué acarrea? Todo esto, ¿qué acarrea para en este caso, para Ana? Esos juicios, esas murmuraciones. Vergüenza. Era un oprobio, una vergüenza social. Era normal para las personas, para la cultura, si la bendición máxima era la semilla, no era la señal máxima de que Dios estaba contigo, entonces se entendía que una persona o las personas juiciosas, aunque era un concepto erróneo de entender que una persona que no tenía hijos, Dios no estaba con él porque había sido castigado, era erróneo, pero así se creía, ¿no? Las personas creían eso, entonces ¿cómo estaba? O sea, centrémonos en la cultura en ese tiempo. Olvidémonos de aquí, de ahorita, de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Vámonos a ese punto, al pueblo hebreo, que era la expresión máxima de que Dios estaba contigo porque los mandó a multiplicar, a procrear, a producir, ¿no? A tener hijos. Entonces, una persona que no tiene hijos, ¿cómo estaba siendo vista? Había vergüenza para esa persona. Y esa vergüenza era continua, día tras día, mientras los hijos de la otra crecían, hablaban. Imagínense, no solamente el problema de la poligamia, que era un pecado que no estaba prácticamente, ese pecado era algo cegado que tenían las personas en ese tiempo, la poligamia, estar con más mujeres, ¿no? Vemos algo, lo que Dios dice acerca de esto, pero no vamos a entrar ahorita en ese tema, pero ya eso, tener dos mujeres es un problema, es un conflicto, ¿verdad? Todo ese conflicto que puede generar en un hogar y que hoy en día también se puede llegar a ver. Pero aquí el problema situal de Ana es que no tiene hijos, como la otra lo avergonzaba, lo oprimía, a pesar que pensaban que estaba en pecado y encima la vergüenza que tenía que pasar.
que su capacidad, o sea, lo que distinguía a una mujer, la matriz, ¿verdad? De dar hijos, la capacidad de dar herederos. Una mujer estéril se sentía como un árbol seco, que no servía para nada, que no daba frutos. Eso era lo que significaba para una mujer. ¿Para qué sirvo? ¿No? Y encima le agregamos la rivalidad de Penina que dice, la irritaba, la enojaba, la entristecía. O sea, tu misma casa. No te basta las demás personas, no te basta lo que ya estoy pasando, la carga que tengo, que las demás personas pueden pensar en que estoy siendo, estoy en un pecado, Dios me está castigando. Encima tu misma casa, tu misma familia viene y te carga su rival. Y le dice, oyes, imagínate yo con mis tantos hijos. ¿Cómo podía hacer esa ofrenda, ese sacrificio que iban a hacer anualmente a Silo, el Cana con su familia, que después iba a ser una fiesta, lo que tenía que ser una fiesta? Para Ana no era una fiesta, no era símbolo de alegría. Vemos también otro punto, el factor económico y el legado. ¿Para qué servía tener hijos? ¿Solo para multiplicarse? Era la herencia, ¿no? Era también la seguridad en la vejez. No había un sistema de pensiones como hoy en día conocemos, no habían tantos negocios. Además, una mujer en ese tiempo, el valor que tenía. Entonces, los hijos la cuidaban. Cuando los padres, cuando los ancianos, los hombres ya no estaban, eran los hijos que las cuidaban. No era una seguridad en la vejez. Así que, ¿qué significaba no tenerlo? Era un desamparo. Se sentía ella sola. Porque no creo que los hijos de Penina fueran a cuidar en la vejez a Ana, ¿verdad? Si su propia madre no les enseñó a hacer eso. Entonces, la extinción del nombre, que era lo más importante también para un hebreo, para un judío, para un israelita. El nombre. Que fuera borrado su nombre, ¿no? De Israel. ¿Cómo se presentaba una persona ahí en ese tiempo? No, pues David, hijo de Isaí, y empezaba la genealogía. ¿Quién iba a ser los hijos de Ana? ¿Cómo se iban a presentar? Era lo peor que podía pasar, el no tener hijos. No solo afectaba a una mujer, afectaba a su esposa, afectaba a la descendencia, afectaba a la herencia, afectaba que se perdiera esa familia, la extinción de esa familia. Y también era una preocupación para el hombre. Era una gran carga, era un gran peso. El varón perpetuaba el nombre y la propiedad de la familia sobre la tierra que Dios le había dado. Así que, sin hijos, la herencia era igual a nada. Así que, ¿qué pensaba Ana? Ahora entendemos esa amargura de su corazón, ese peso, esa carga. ¿Cómo es que dice, yo soy una mujer atribulada? ¿No? Porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Esa era la magnitud, ese era el peso y la carga que tenía, todo lo que significaba en ese tiempo una mujer que no tenía hijos, todo lo que se iba a perder y encima la vergüenza social que pasaba, y no solamente social, sino interna en la misma familia, ese cáncer que estaba ahí. Eso es, tenemos que entender a Ana. Y todo esto lleva a que Ana dijera, no, Señor mío, ¿no? El versículo 15, ¿cómo le contesta Elí? No, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. Vemos aquí una palabra atribulada de espíritu. Es una palabra, esta frase o esa expresión está compuesta por dos palabras. Una que significa quechá o cachá, que es duro, es que significa algo duro, algo difícil, algo severo, algo pesado, ¿no? Y ruach, que pues es el espíritu, ¿no? Que significa espíritu. Entonces, traducido estas dos, significaba que tenía un espíritu cargado, un espíritu pesado, ¿no?
Por eso no es igual la tristeza. Me pasa algo y ya, estoy triste. No, era una tribulación. Tantas cargas. Estaba atribulada de espíritu, estaba cargada, pesada, dura, difícil, presionada de su espíritu. Su espíritu ya estaba endurecido por toda la aflicción y el ánimo oprimido. Entonces, ¿qué es lo que hace Ana? Imagínense, una persona que lleva un recipiente lleno de líquido, ¿no? En alguna dinámica, en algún ejemplo, lleva, no sé, un garrafón de agua grande de esos de 20 litros. Y aquí creo que sería más o menos 5 galones. Y están en esa actividad, ¿no? Y le dicen, ok, tienes que caminar 5 metros, y de ahí 10, y de ahí 15, y de ahí 20. Y uno va ahí cargándolo, y hasta donde más llegues, es el que va a tener un precio, una recompensa, ¿no? Va a tener algo que va a ir ganando. Entonces ahí vas cargándola, ahí vas cargándola, ahí vas cargándola. Pero va a llegar un punto en que por el movimiento se va a caer o va a estallar, ¿no? Ahora imagínense, Ana, no eran pasitos, no eran distancias, era tiempo, era años, ¿verdad? Día, minuto tras minuto, hora tras hora, semanas, meses, años. Mientras iba viendo cómo crecían los hijos de la otra y los vecinos y a su esposo, y anualmente dice que hacían los sacrificios, cómo se sentía esta carga en ella. Cuando Ana dice, he derramado mi alma delante de Jehová. ¿A qué creen que quiere decir ahí? Imagínense cuando llevas algo que ya no soportas y ya no aguantas, lo vas a derramar, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa persona? Lo tira, lo derrama, ya no aguanta más. ¿Qué dice Ana que pasó? Hasta ahora, ¿no? Por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones, he hablado hasta ahora. Llega un punto terminal. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Derramó, ¿verdad? Derramó su espíritu. Abrió la válvula de esa presión que ya no soportaba antes que estallara. Y derramó todo. Bueno, prácticamente estalló. Es una presión que, ¡pum!, ya no aguanto. Así que, ¿qué debemos hacer en esta situación? ¿Qué es lo que debemos hacer a la luz de la palabra? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? O que una persona que está pasando por estas situaciones debe de hacer en estos momentos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios a través del ejemplo de Ana? ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona se encuentra o nosotros mismos nos encontramos en esta situación, en esta carga, en esta presión, donde ya no aguantamos más, donde ya solamente nos falta estallar? ¿Cuáles son las cosas que, Ana? Es ahí donde la importancia de estudiar la palabra correctamente y no inventar y no hacer cosas, sino para eso está la palabra de Dios, hermanos. Para que la estudiemos y para que hagamos cuando se nos presentan esas situaciones, ahí nos dicen las cosas correctas, el orden, a la luz de la palabra, lo que tenemos que hacer. Vemos el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Se levantó. Imagínense, ¿qué estaba pasando aquí? Me imagino que había ido, estaba pasando que habían ido en uno de cada año, de los años que van a ofrecer sacrificios y a dedicar las ofrendas a Dios. Estaban comiendo, ¿no? Había una fiesta, había una comida porque pues llevaban el sacrificio y parte del sacrificio era consumido por Dios, otra parte era para los sacerdotes y la mayor parte del sacrificio era para la familia. Y comían, ¿no? Estaban en una fiesta.
estaban agradecidos por lo que Dios había hecho, estaban en esa ceremonia, en ese mandato, y en eso se levanta. ¿Qué es el primer punto que una persona debe de hacer? Primero, levantarse. ¿Qué dice que hizo? Y se levantó Ana después que hubo comido. ¿Qué es esto de levantarse? ¿Qué les suena a levantarse? No sé si por ahí recuerdan, y yo creo que sí, las personas que en algún momento han estudiado la palabra de Dios, y no estudiado tal vez, sino más bien escuchado sermones o alguna prédica, algún pastor, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto se recuerda? Imagino que todos en algún momento la hemos escuchado, ¿no? La hemos leído. ¿Y qué dice la parábola? Después que el hijo pródigo se fue y derrama todos los bienes y anda peor que un animal, ¿verdad? Porque incluso los siervos de su padre estaban mejor en su casa y él estaba comiendo algarroba, hasta los cerdos dice que comían mejor que él. Estaba pasando su tribulación a su manera. Hay tribulaciones que cada persona puede estar pasando. ¿Pero qué dice? Volvió en sí, ¿y qué? Y se levantó. Dice, me levantaré, iré y diré, Padre. Volvió en sí, habla de un arrepentimiento. En este caso, ¿verdad? Del hijo pródigo, ¿verdad? Vuelve en sí, dice, y volvió en sí, me levantaré, iré y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué vemos aquí, Ana, que hace? Se levanta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que continúa haciendo? ¿A dónde va? Tenemos muchas preguntas que hacernos aquí. ¿A dónde va? ¿Qué se dirige? ¿Cuáles son las cosas que va a hacer esta persona que está atribulada? ¿Va a irse a la casa de algún vecino? ¿Va a irse a la casa de algún familiar, de algún tío? O si están en el templo, ¿a dónde van a ir? ¿Va a ir a darle queja al pastor, al sacerdote, al hermano, a la hermana? ¿Qué es lo que hace? Ok, se levanta, prácticamente resucita, que también se puede traducir esta palabra, ¿no? O el verbo anistemi, que quiere decir levantarse, pero también como resucitar. Estaba muerta, que es lo mismo, por eso los llevé a la parábola del hijo pródigo. Volvió en sí un arrepentimiento, o sea, estaba muerto, resucitó, ¿no? Se activó. Lo mismo vemos a Ana, resucita, se levantó, reconoce dónde está, reconoce el punto en donde se encuentra, no se quedó más mudo delante de las personas, que era lo general que hacía, ¿no? Y no comía, no fue a preguntar a otras personas, o se levantó, resucitó. ¿Y de ahí qué hace? Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces va a orar, ¿verdad? Porque vemos, va a derramarse delante de Dios. Ya no aguantó más. Porque estaba perdida. Debería de haber estado en una fiesta. ¿Cómo se siente una persona que ha sido invitada a una fiesta, ¿no? Alegre, contenta, y más si es para el Señor ofrecer un sacrificio por lo bueno, o las ofrendas por lo bueno que ha sido Dios en su vida. Se tiene que sentir alegre, pero su mente no estaba ahí. Su mente estaba divagando, estaba perdida, estaba muerta. Toda la presión que tenía, ya no aguantaba más, ¿no? Su mente no estaba ahí, su espíritu no estaba ahí, hasta que volvió en sí, ¿no? Se levantó, resucitó. Y como decían, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Y luego va, ¿y qué es la segunda cosa que un hermano, que un cristiano, que un creyente, o que una persona que está siendo atribulada debe de hacer? Es orar, es derramarse, es vaciarse todo hasta que ya no quede nada, ¿verdad? Dice que ella con amargura de alma oró a Dios, ¿no? Y oraba largamente, dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca. Entonces, era una oración cortita, hermanos. ¡Hey! Me siento mal, oren por mí. ¡Hey! Es que mi hijo no quiere ir a la iglesia, oren por él. ¡Ay! Es que tengo una cirugía, ¡ay! Oren por mí. ¡Ay! Es que ¡ay! Oren por mí. O a ver, Señor, te pedimos. ¿Así fue la oración de Ana? ¿Fue una oración corta?
Es más, eso ni siquiera es oración. Yo creo que más bien es una expresión nada más para sentirse bien con ellos mismos por lo muerto que está el cerebro de esa persona. Que ya ni siquiera tienen para razonar ante quién van a ir a pedir esta aflicción. Más bien pareciera que ni siquiera es una aflicción la que tienen, ¿verdad? Entonces, oró largamente. Y uno dice, bueno, ¿y qué voy a decirle delante de Dios? ¿Cómo puedo orar tanto tiempo delante de Dios? Para empezar, vas a vaciarte delante de Él, vas a derramarte, ¿no? ¿Cómo puedes ir a un psicólogo y a un psiquiatra y te voy a pagarle para hablar 1 hora? A descargarte. ¿Cómo no puedes hacer? Lo mismo vas a hacer con Dios y no te va a costar nada, al contrario. Ahí está la fuente de tu salvación. Largamente, ¿no? Era tanta la carga y tanta y poca la fuerza que le quedaba, que dice el versículo 3, ¿qué más cómo oró? El versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿No? Y Elí la tuvo por ebria. Ni siquiera le salía su voz. ¿Cómo una persona que ni siquiera le sale la voz puede orar largamente? Parece locura esto. Y con amargura, ¿no? Dice que oró con amargura, que con un profundo, pulsante dolor emocional, ¿no? Una mezcla de tristeza, de frustración, de resentimiento, de enojo con esta bendita Penina, de vergüenza, era un montón de sentimientos encontrados, de tantas cargas como las que hablamos, ¿no? Culturales, económicas, la herencia, el nombre de su familia iba a ser perdido, lo que significaba que les dije, lo que significaba no tener hijos. Todo esto estaba pasando por ella. Y esa fue la manera en que fue a orar. Una oración larga delante de Dios. Y solo se movían sus labios. Su voz no se oía. ¿No? ¿Cuántas personas, dice por ahí Mateo 6, ¿no? en el modelo de la enseñanza del Padre Nuestro, que los hipócritas aman orar en público y hacer oraciones largas y que ser visto por todos, ¿no? Y hablan, hasta preparan su voz, toman su agüita y preparan para amacizar esos gallos. No, hermanos, aquí Ana no necesitó de eso. ¿Qué fue lo tercero que hizo? Lloró. Es válido llorar, hermanos. Si están tan cargados, el cuerpo va a estallar. Necesita salir ese fluido. Van a llorar. Es tanto que bien pudo omitir la Biblia, oró y ya, sin llorar. Pero es que también somos humanos, no solo somos espirituales. Dios también tiene cuidado de nuestras necesidades físicas. Y como necesidades físicas, como humanos, saben que nos va a doler. Nuestro cuerpo va, de alguna manera, toda esa aflicción, toda esa carga lo va a sentir. Y tiene que salir. Ya no sabía ni cómo manifestarlo más. Se derramó, se vació, regó, sacó todo, lloró. Y no dice que poquito. Y lloró abundantemente. Dice poquito, abundantemente. No fue tantas palabras que se claman, Dios, yo declaro esto y declaro lo otro y que hay. No. Ni siquiera salió un sonido de su voz. Y oró largamente, moviendo los labios. Oró en su corazón. Y mientras oraba, lloraba abundantemente. Claro que es válido orar. ¿Qué nos dice Jesús de esto? Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿A dónde fue Ana? Fue a su Señor. Fue a Cristo. Y cuarto, ¿qué otra cosa que vemos que hace Ana?
Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces dice, hizo voto, ¿no? Hizo una promesa. Pero más allá de la promesa, cuando yo estudiaba este verso, y quería ver su idea principal, su tema central de este verso, yo no podía poner que el cuarto beneficio, lo que Dios está tratando de decir aquí, es hacer una promesa. Porque si no, ¿cuántas personas no prometen las lunas y las estrellas, hermanos? ¿Creen en verdad que Dios está tratando de decir acá, haz promesas? ¿Sabes a quién le estás prometiendo para empezar? Si no, el sabio Salomón nos recuerda la insensatez de hacer votos o promesas a la ligera en Eclesiastés 5. Capítulo 5, versículo del 1 al 6. ¿No? Donde su verso central es el verso 5, mejor es no prometer y prometer y no cumplir. Dios no te está diciendo ni te está llamando a hacer promesa. Mas sin embargo hizo voto. Pero su promesa fue lo primero que hizo, fue la idea central en este verso. ¿Cómo inicia? Más bien, trae su petición. ¿Cuál es nuestro verso central? El verso que leímos. ¿Qué dice el versículo? Lo leímos 1 Samuel capítulo 1, versículo del 14 al 18. Entonces, parte de ese verso central es el 17. Dice, y Dios te otorgue la petición. Entonces, trae su petición. Es el último punto, el cuarto. Al último trae la petición, Ana. Después que se levantó, después que resucitó, que se derrama, que ora delante de Dios, vemos cómo ora, después que llora, hace voto. Pero este voto que hace tiene un bello orden divino. Tiene un sabio orden. No nada más dice, Señor, dame esto. No. En primer lugar, adora. Reconoce ante quién va. ¿Cómo empieza diciendo el versículo 11? E hizo voto diciendo, ¿qué es lo que hace? Jehová de los ejércitos. No. Para empezar, aquí es la primera persona que usa la frase Jehová de los ejércitos. Ana es la primera persona que usa esta frase en la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hace? ¿Qué significaba para ella Jehová de los ejércitos? ¿Qué hace una persona en un ejército? ¿Cuál es la intención también de un ejército? ¿Ganar o pelear batallas? ¿Cuál era la batalla que estaba enfrentando Ana? ¿Y Ana la iba a enfrentar? ¿A quién es al que llama? ¿Quién es el que pelea por ti y por mí las batallas? Entonces, en primer lugar, adoras, reconoce ante quién va. Va ante el Señor, va ante el Todopoderoso, el Adonai. Va a adorarlo. Miren la bonita y hermosa manera y sabia de traer su petición. Entonces, ¿qué otra cosa vemos aquí en cómo trae este verso, el verso 11, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vemos aquí? No exige, no declara, no decreta, no toma por asumido. ¿Qué dice? Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Dijo, Señor, necesito esto y punto. Hey, declaro que soy sano. Decreto que soy sano. Declaro que esta mujer te la llevas o te la mando. No. Si te dignares, sabe ante quién va. Para Ana, Dios era un rey, va ante un rey. Por eso, otro punto que vemos es la humildad. Y no olvides de tu sierva. Ana sabe la posición en la que está en una posición de servidumbre, de un siervo. O sea, tú di, yo obedezco. Eso es la posición de sierva de Ana. Y es la posición que muchas personas se nos olvidan hoy en día en la que estamos. La posición de servidumbre.
que por gracia y la misericordia de Dios nos ha hecho sus hijos, que ya es bastante, pero está en la posición de sierva. ¿Cuántas personas están pasando por una situación similar y dicen, ok, lo tomo, bueno, voy a ir allá, y te acercas y tratas de hacer algunas cosas similares y a la nada no falta incluso la persona que menos te lo esperas, el mismo pastor o el mismo hermano o la misma persona a la que tú creías que ibas a tener una afable respuesta, te dice, esta está loca, ¿qué le dijeron? Está ebria. ¿Y se dio por vencido? No, vemos la humildad. ¿Cómo le responde a Elí? No, mi señor. No le puso, todavía que vengo. Todavía que me dijeron que viniera a la iglesia y hablan de mí y me están mandando a hacer lo otro. No. No, señor mío. Yo soy una mujer atribulada. Así le respondió Ana en el versículo 15. No he bebido ni sidra ni vino. No tenía ni siquiera por qué responderle eso y se lo da. Sabe la posición de sierva, la humildad que tiene. Entonces, por último, hace la petición. La última parte del verso 11. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y esa petición no era un beneficio que directamente le iba a ser para ella, ¿verdad? Directamente, aunque el proceso, el resultado, iba a ser para ella. Pero no. Dice, después que Dios te da, ¿qué haces cuando Dios te pide? Cuando tú le pides a Dios y Él te lo da, te lo concede. ¿Continúas? ¿O para qué le estás pidiendo a Dios para empezar? ¿Cuál es tu propósito de pedir? ¿Qué dice acá? Sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, esa petición que tanto está deseando, ese tesoro que tanto está deseando, como hoy vemos tantas personas, pide un carro, pide una casa, pide esto, que solamente va a beneficiar a esa persona en lugar de una necesidad que de verdad Dios suple las necesidades, ¿verdad? No estás supliendo los antojos y los lujos extravagantes que puedes tener en tu carne. Dice, ¿qué va a hacer con esa petición? Yo lo dedicaré a Jehová. Ni siquiera lo iba a decir, ya voy a tener hijos, ahora sí le voy a presumir a la Penina. No que no tronabas, pistolita. No que no, aquí está mi retoño. No. Al último, después de todo eso, trae la petición y se lo iba a ofrecer a su mismo Dios, al mismo Rey. Así que, como conclusión, ¿cómo podemos aplicar esto hoy en la vida? Vemos a Ana que tenía una petición, ¿verdad? Tenía una tribulación, un problema grande, una presión. Era una presión inmensa que ya no aguantaba más, que estaba al punto de estallar. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? O estamos pasando por un momento similar. Y muchas de esas veces nos conformamos con palabras, nos conformamos con, mira esta serie, ve para allá, ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, habla con él, habla con lo otro. Empezamos a escuchar consejos de personas en lugar de escuchar el consejo de Dios. Y no solo esto, aparte que todo esto nos distrae de todo lo que en verdad debemos de hacer, porque desvía la verdadera atención en donde tenemos que tener el enfoque que es en Cristo, nuestra mirada en Jesús, ¿no? Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, nos desvía, nos distrae de la mirada en quien de verdad tenemos que poner nuestra fe, en el cual, puesta una vez la fe en Él, puesta la mirada en la persona correcta, nos tenemos que levantar. Y observen aquí, hay un punto importante también que hizo y que una persona debe de hacer. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces
confiamos en las personas incorrectas. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Vemos aquí que su marido realmente la amaba. Mas sin embargo, aquí Elcana era como muchos otros hombres. Y no lo están juzgando, era un hombre insensible. No podía sentir la misma presión, la misma carga que estaba pasando, a pesar de que sabía lo que significaba. Aunque su intención no fue mala, de alguna manera, siendo insensible, trata de animarla a su manera, sin reconocer que ella tenía necesidades que él no podía satisfacer, como el deseo de ser madre. Y también podemos observar cuántas mujeres no aman a sus maridos, ¿verdad? O a sus esposos. Y les basta solo en poner los ojos en él y que lo que sus ojos miren, yo te veo bonita, ya con eso se conforman en lo que el esposo diga. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres también en ocasiones? Aquí estamos hablando del ejemplo de Ana, ¿verdad? Pero también para los hombres pasan situaciones difíciles. Pero sin embargo, Ana no quedó con esto. Ana no se, sí, yo te amo, te doy algo especial. Ana no se quedó con lo que le decía a su esposo, a pesar de que era insensible y de cierta manera reflejaba el amor. Elcana no le podía dar lo que en realidad estaba buscando, ¿no? Ana necesitaba en quién derramar su espíritu. Necesitaba de Dios, el Padre de los espíritus. Y ojo que observamos que no dice que Ana era estéril. Dice, Jehová no le había concedido tener hijos. La Biblia es muy clara cuando se dice a personas estériles, a mujeres estériles, ¿no? Vemos en los padres de la fe, vemos a Isaac, vemos a Abraham, o sea, a Sara, vemos a Raquel, vemos a las mujeres, Rebeca. Entonces, vemos a esas mujeres que dicen, son estériles, ¿no? Aquí no dice que era estéril. Aquí dice que Dios no le había concedido tener hijos. El versículo 6, el final. ¿Y qué es lo que dice Ana? ¿Qué es lo que dice Ana acerca de esto? Versículo 11. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. ¿Y qué es lo que dice Jehová después de esto? Y Jehová se acordó de Ana. Miren el significado de usar las palabras correctas, de orar bien. Ana dice, si te acordares de mí. Y más adelante vemos en ese ejemplo de Ana que dice que Jehová se acordó de ella. Hermanos, tenemos que ir a la persona correcta. Tenemos que derramar nuestro corazón en la persona correcta. Presentar nuestra petición a la persona correcta. ¿Qué pasa si lo hacemos con la persona incorrecta? ¿Va a hablar de ti? ¿Va a pensar otras cosas? ¿Te va a dejar en vergüenza? ¿No te vas a llenar? Al contrario, va a hacer que te apartes más. Imagínate que se lo dices a una hermana o algún hermano en la iglesia y de repente se lo riega porque pusiste tu confianza en él por ir con la persona incorrecta. Vas a dejar de ir a la iglesia. Aún sea tu misma familia, tu mismo esposo. Debemos de ir a la persona correcta. ¿Qué hizo Ana? Fue con Dios, oró a Jehová. Se levantó y fue a orar a Jehová. No dice que fue a contarle a la vecina, al vecino. Fue a orar a Dios. Fue a llevar su petición a la persona correcta, al Creador, al único que la puede entender por la situación que en realidad estás pasando tú o yo. Eso es todo. No hay nadie a quien más podemos correr. ¿A quién correré si solo Dios tiene palabras de vida? ¿A quién iré? No hay a nadie más, hermanos.
La palabra que tú estás encontrando, la respuesta que tú estás encontrando, la tiene Cristo, la tiene Dios. No busques, no pierdas el tiempo en otro lado, porque no lo vas a encontrar. Te vas a llevar un gran chasco, una gran tristeza, y tu último estado va a terminar siendo peor como que comenzaste. Si empezaste en una iglesia y pones tus ojos en la persona incorrecta, puede que termines ni en la iglesia, hermano, vas a terminar incluso peor. Traigamos nuestras peticiones a Dios. La traigamos de la manera correcta.